Ahora vamos a escuchar a la doctora Patricia Duval. Patricia es abogada integrante del Colegio de Abogados de París, Francia, es especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha representado legalmente a integrantes de minorías religiosas o de creencias ante tribunales nacionales, así como ante instancias europeas e internacionales. También ha publicado diversos trabajos, especialmente en torno al deber de neutralidad del Estado en materia religiosa. Bueno, con ustedes, Patricia. The case of Konstantin Rudnev is actually a textbook case of international human rights law violations. El caso de Konstantin Rudnev es, de hecho, un manual de las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Means it has all the violations in there, right? Okay. Dice que están todas las violaciones presentes. Okay, for governments, labeling a spiritual group as a cult or a sect is an easy way to stigmatize that group and automatically assume it has criminal intentions. Para los gobiernos, etiquetar a un grupo espiritual como secta es una manera fácil de estigmatizar a ese grupo y asumir automáticamente que tiene intenciones criminales. The case of Konstantin Rudnev is emblematic. The allegation that he heads a transnational criminal organization has led to the application of special measures and the violation of standard procedural safeguards, including international human rights standards. El caso de Konstantin Rudnev es emblemático. La alegación de que encabeza una organización criminal transnacional ha llevado a la aplicación de medidas especiales y a la violación de las garantías procesales ordinarias, incluidos los estándares internacionales de derechos humanos. An urgent appeal has been made to the United Nations Working Group on Arbitrary Detention and to other relevant mandates of the Human Rights Council. Se ha presentado una apelación urgente ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria y ante otros mandatos pertinentes del Consejo de Derechos Humanos. Since Konstantin's arrest at Bariloche International Airport on March 28, 2025, none of the rules of the fair trial have been observed. Desde el arresto de Konstantin en el Aeropuerto Internacional de Bariloche el 28 de marzo de 2025, no se ha observado ninguna de las reglas de un juicio justo. Documents obtained later revealed that the general prosecutor had given a verbal order to airport police to prevent a group of Russian passengers, included Konstantin Rudnev, who was wanted by the federal prosecutor's office, from boarding the flight. This measure was part of an ongoing investigation into human trafficking, of which no one was aware. Documentos obtenidos posteriormente revelaron que el fiscal general había dado una orden verbal a la policía aeroportuaria para impedir que un grupo de pasajeros rusos abordara el vuelo, incluido Konstantin Rudnev, quien era buscado por la Fiscalía Federal. Esta medida formaba parte de una investigación por trata de personas en curso de la que nadie tenía conocimiento. So an oral order was given to airport police and federal police to arrest him, place him in solitary confinement, incomunicado detención, I understand, and seize his cell phones and all his personal belongings. Se dio una orden oral a la policía aeroportuaria y a la policía federal para arrestarlo, ponerlo en aislamiento, detención incomunicada, y secuestrar sus teléfonos celulares y todas sus pertenencias personales. So this order was given over the phone, and Konstantin was therefore arrested without any arrest warrant. Esta orden fue dada por teléfono y por lo tanto Konstantin fue arrestado sin orden de detención. It was only later that a juez de garantías, the judge responsible for ensuring respect for fundamental rights and detention conditions,
granted the prosecutor's request and upheld the pretrial detention following a hearing held 7 days later after the arrest, without an adequate translation into his native language having been provided. So the garantias were therefore granted retroactively, a posteriori, in what amounted to a travesty of justice. Solo más tarde, un juez de garantías, esto es, un juez responsable de asegurar el respeto de los derechos fundamentales y de las condiciones de detención, hizo lugar al pedido del fiscal y confirmó la prisión preventiva, tras una audiencia celebrada 7 días después del arresto, sin que se hubiera proporcionado una traducción adecuada a su lengua nativa. Las garantías fueron así otorgadas retroactivamente, en lo que equivalió a una parodia de justicia. It was also discovered a few months later that 2 days before Konstantin's arrest on March 26, 2025, the prosecutor had requested a unilateral preliminary hearing without the participation of the defense, during which the confidentiality of the proceedings was ordered, with an expiration date set for June 30, 2025. Thus, until the end of June 2025, 3 months after his arrest, the investigation remained confidential, and Konstantin, the defendant, did not have access to the charges against him in the criminal case file. También se descubrió, algunos meses más tarde, que 2 días antes del arresto de Konstantin, el 26 de marzo de 2025, el fiscal había solicitado una audiencia preliminar unilateral sin participación de la defensa, durante la cual se ordenó la confidencialidad de las actuaciones, con fecha de vencimiento fijada para el 30 de junio de 2025. Así, hasta fines de junio de 2025, 3 meses después de su arresto, la investigación permaneció confidencial y Konstantin, el imputado, no tuvo acceso a los cargos en su contra contenidos en el expediente penal. Even thereafter, access to the criminal case file was only partial, and his lawyers were hindered in preparing his defense. Incluso después de ello, el acceso al expediente penal fue solo parcial y sus abogados encontraron obstáculos para preparar la defensa. At present, the pretrial detention has been ordered until April 3, 2026, for a total of 1 year's detention. However, the Code of Criminal Procedure allows extension up to 3 years if, quote, the case involves organized or transnational crime, and the duration of the entire procedure can be extended to 6 years. En la actualidad, la prisión preventiva ha sido ordenada hasta el 3 de abril de 2026, lo que implica un total de 1 año de detención. Sin embargo, el Código Procesal Penal, el artículo 334, permite la prórroga hasta 3 años si, cito, el caso involucra criminalidad organizada o transnacional. Y la duración de todo el procedimiento puede extenderse hasta 6 años. Thus, in cases involving transnational crimes, pretrial detention can last for years without due process safeguards being respected and without any crime having been established following a fair trial. Así, en los casos que involucran delitos transnacionales, la prisión preventiva puede durar años sin que se respeten las garantías del debido proceso y sin que se haya establecido delito alguno tras un juicio justo. Furthermore, in accordance with Article 210 of the Argentine Code itself, pretrial detention may only be ordered as a last resort when all less restrictive measures are insufficient to ensure the proper administration of justice. Además, de conformidad con el artículo 210 del propio Código argentino, la prisión preventiva solo puede ordenarse como último recurso, cuando todas las medidas menos restrictivas sean insuficientes para garantizar la correcta administración de justicia. It's imposed only after the obligation to appear
periodically before a judge or other authority, the prohibition on leaving the designated territorial area without prior authorization, the confiscation of travel documents, electronic monitoring, and finally, house arrest. In Constantine's case, none of the other measures were applied. Se impone únicamente después de la obligación de comparecer periódicamente ante un juez u otra autoridad, la prohibición de salir del ámbito territorial designado sin autorización previa, la retención de los documentos de viaje, la vigilancia electrónica y finalmente el arresto domiciliario. En el caso de Constantin, ninguna de las otras medidas fue aplicada. From the outset, he was incarcerated in a high security prison without any less restrictive alternatives having been seriously considered, and without any real possibility of this measure being relaxed at a later date. This occurred despite the lack of evidence, the existence of a verified residence as a designated guardian capable of ensuring house arrest, as well as a very serious health condition that, if not properly managed, could lead to his death. Desde el inicio fue encarcelado en una prisión de alta seguridad sin que se consideraran seriamente alternativas menos restrictivas y sin ninguna posibilidad real de que esta medida fuera morigerada más adelante. Esto ocurrió pese a la falta de pruebas, la existencia de un domicilio verificado y de un garante designado capaz de asegurar el arresto domiciliario, así como una gravísima condición de salud que, de no ser adecuadamente tratada, podría conducir a su muerte. This seriously infringes the UN standard minimum rules for non-consensual measures, the Tokyo Rules adopted by the General Assembly in 1990, which provide pre-trial detention shall be used as a means of last resort in criminal proceedings, with due regard for the investigation of the alleged offense and for the protection of society and the victim. Alternatives to pretrial detention shall be employed as at early as stage as possible. Pretrial detention shall last no longer than necessary and shall be administered humanly and with respect to the inherent dignity of human beings. Those rules were violated in particular through the inhuman treatment of Konstantin Rudnev. Esta situación infringe gravemente las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, las reglas de Tokio, adoptadas por la Asamblea General en 1990, que disponen: la prisión preventiva se utilizará como último recurso en los procedimientos penales, teniendo debidamente en cuenta la investigación del presunto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. Se emplearán alternativas a la prisión preventiva en la etapa más temprana posible. La prisión preventiva no durará más de lo necesario para alcanzar los objetivos señalados en la regla 5.1 y será aplicada humanamente y con respeto por la dignidad inherente del ser humano. Esas reglas fueron violadas, en particular, a través del trato inhumano dado a Konstantin Rudnev. The same applies to the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, known as the Nelson Mandela Rules, adopted by the General Assembly in 2015, which provide, among other things, for the right to be examined and treated by one's own doctor. Lo mismo ocurre con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, las reglas conocidas como Nelson Mandela, adoptadas por la Asamblea General en 2015, que prevén, entre otras cosas, el derecho a ser examinado y tratado por el propio médico. Appeals have been filed in Konstantin's case on numerous occasions since July 2025, seeking his release primarily on health grounds, but none have been granted, even though 4 medical experts testified that he had lost 50 kilos and was likely suffering from cancer. Desde julio de 2025 se han interpuesto recursos en numerosas ocasiones, solicitando su liberación, principalmente por razones de salud, pero ninguno ha sido concedido, aun cuando 4 peritos médicos declararon
que Konstantin había perdido 50 kilos y que probablemente padecía cáncer. He has been denied specialized medical examinations and appropriate care. Se le han negado también exámenes médicos especializados y atención adecuada. Now, his right to a fair trial has been violated in many respects, despite the protection that Argentina is required to guarantee him under Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights, which it has signed and ratified. Su derecho a un juicio justo ha sido violado en muchos aspectos, pese a la protección que Argentina está obligada a garantizarle en virtud del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Argentina ha firmado y ratificado. In addition to the violations described in detail before, it was not possible to present testimony or evidence in his defense. All evidence provided by his lawyers that could have refuted the charges against him was ignored or rejected without even being considered. Además de las violaciones ya detalladas, no fue posible presentar testimonios ni pruebas en su defensa. Toda prueba aportada por sus abogados que pudiera haber refutado los cargos en su contra fue ignorada o rechazada sin siquiera ser considerada. All this prevented Konstantin Rudnev from preparing and conducting an effective defense and from not being subjected to arbitrary detention, which means that his case falls within the category of cases defined by the Working Group on Arbitrary Detentions, in which due process rights have been violated. Todo ello impidió a Konstantin Rudnev preparar y llevar adelante una defensa efectiva y no ser sometido a detención arbitraria, lo que significa que su caso encuadra dentro de la categoría de casos definida por el grupo de trabajo en los que se han violado los derechos al debido proceso. In addition to his right to a fair trial, other rights were violated. Además de su derecho a un juicio justo, se violaron otros derechos. The prosecutor made it clear from the outset that the case had an ideological basis, and he portrayed it as a fight against a dangerous transnational cult. El fiscal dejó claro desde el inicio que el caso tenía una base ideológica y lo presentó como una lucha contra una peligrosa secta internacional. At a hearing on 3rd April, the prosecutor began by explaining the theory of the case. He emphasized that this was a transnational criminal organization led by Konstantin Rudnev, through which they had total control over the victim, who is now in a safe place with her son, under the guise of a philosophy and yoga center that attracted her. En una audiencia del 3 de abril del 2025 comenzó explicando la teoría del caso. Subrayó que se trataba de una organización criminal transnacional liderada por Konstantin Rudnev, a través de la cual tenían control total sobre la víctima, quien ahora se encuentra en un lugar seguro con su hijo, bajo la apariencia de un centro de filosofía y yoga que la atrajo. However, the so-called victim submitted an affidavit in which she claimed not to know Mr. Rudnev and never to have met him. But this statement was rejected by the prosecution. She therefore filed a counterclaim against the prosecutors for violating her rights and those of her child. Sin embargo, la supuesta víctima presentó una declaración jurada en la que afirmó no conocer al señor Rudnev ni haberlo visto jamás, pero esa declaración fue rechazada por la fiscalía. Por lo tanto, presentó una denuncia contra los fiscales por violar sus derechos y los de su hijo. The prosecutor relied on various news articles relaying Russian propaganda in which Konstantin was portrayed as the leader of a dangerous cult. Based on these defamatory news articles, he concluded that Mr. Rudnev was likely to manipulate people and engaged in human trafficking. El fiscal se basó en diversos artículos periodísticos que reproducían propaganda rusa
en los cuales Constantín era presentado como líder de una peligrosa secta. Sobre la base de estas noticias difamatorias, concluyó que era probable que el señor Rudnev manipulara a las personas y se involucrara en trata de personas. These circumstances demonstrate that his arrest and prolonged detention are linked to the exercise of rights protected under international human rights law, including freedom of opinion and expression, freedom of thought, conscience, and religion, freedom of association, and peaceful assembly. Estas circunstancias demuestran que su arresto y su prolongada detención están vinculados con el ejercicio de derechos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos la libertad de opinión y de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y la libertad de asociación y de reunión pacífica. This makes the urgent appeal to the Working Group on Arbitrary Detention relevant to other mandates of the Human Rights Council as well, namely the special rapporteurs responsible for these issues, and we will follow up with all relevant institutions. Esto hace que la apelación urgente entre el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria sea pertinente también para otros mandatos del Consejo de Derechos Humanos, a saber, los relatores especiales responsables de estas cuestiones, y daremos seguimiento ante todas las instituciones pertinentes. And I would like to finish by mentioning some recommendations that the UN Special Rapporteur for Freedom of Religion or Belief, Asma Jahangir, made to the French authorities in 2006 after her visit to France. Y me gustaría terminar mencionando algunas recomendaciones que la relatora especial de las Naciones Unidas, Asma Jahangir, formuló a las autoridades francesas en 2006, después de su visita a Francia. She was concerned about the label of cult put on certain new religious movements or communities of beliefs, and expressed the opinion that, quote, the policy and measures that have been adopted by the French authorities have provoked situations where the right to freedom of religion or belief of members of these groups has been unduly limited. Moreover, the public condemnation of some of these groups, as well as the stigmatization of their members, has led to certain forms of discrimination, in particular vis-à-vis their children. Ella manifestó su preocupación por la etiqueta de secta aplicada a ciertos nuevos movimientos religiosos o comunidades de creencia y expresó la opinión de que la política y las medidas adoptadas por las autoridades francesas han provocado situaciones en las que el derecho a la libertad de religión o de creencias de los miembros de estos grupos se ha visto indebidamente restringido. Agregó además la condena pública de algunos de estos grupos, así como la estigmatización de sus miembros, ha dado lugar a ciertas formas de discriminación, en particular con respecto a sus hijos. And she made the following recommendation. The special rapporteur urges the government to ensure that its mechanisms for dealing with these religious groups or communities of belief deliver a message based on tolerance, freedom of religion or belief, and on the principle that no one can be judged for his actions other than through the appropriate judicial channels. This includes the not being presumed guilty, of course. Formuló además la siguiente recomendación. La relatora especial insta al gobierno a asegurar que sus mecanismos para abordar estos grupos religiosos o comunidades de creencia transmitan un mensaje basado en la tolerancia, la libertad de religión o de creencias y en el principio de que nadie puede ser juzgado por sus actos sino a través de los cauces judiciales apropiados. And I add, this includes, of course, not to be presumed guilty. Y agrega, además, ella, Patricia, que esto también incluye el no ser considerado culpable antes de un juicio justo. Yeah, right. So the same recommendation could be made to the Argentinian authorities. Thank you.
La misma recomendación podría hacerse a las autoridades argentinas. Muchas gracias. Thank you, Maria. Gracias, Patricia.